Hola y bienvenido a este curso online de bolsa y trading. Aprende a ganar dinero en bolsa con Fran Fiaggi. Antes de comenzar quiero agradecerte la compra de este curso y sobre todo espero que sea un curso con el cual puedas avanzar, puedas aprender y puedas poner en práctica todos los conocimientos teóricos que vamos a ver a lo largo de este curso sobre tu plataforma de trading. Para iniciar siempre comienzo con una presentación. Soy Fran Fiaggi, autor del libro Trading y Bolsa y fundador del portal Tu Plan A Bolsa y Trading. Para cualquier novedad podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en las mías como en las de Tu Plan A y en las novedades que tenemos en nuestra página web. Por lo tanto, vamos a comenzar presentando el curso. Siempre comienzo la gran mayoría de mis cursos presentando la organización del curso en cuestión para presentar tanto los contenidos, el temario y la distribución. Este curso lo hemos organizado en 4 vídeos con el fin de que sea más fácil verlos, que no sean tan pesados, que sean ligeros tanto a la hora de aprender como a la hora de visionarlos. Por lo tanto, lo hemos distribuido en 4 vídeos en los cuales vamos a trabajar tanto la base teórica como la base práctica. Considero que en el mundo del trading no podemos enfatizar o poner el foco y la lupa sobre o exclusivamente sobre la base teórica, sino que debemos darle importancia a la base práctica. Es decir, considero que un poco la carrera del trader viene siendo comparable a la de un piloto. Es decir, un piloto de avión tiene su fase teórica y posteriormente tiene su fase práctica en sus simuladores con el fin de poder llevar a la práctica esos contenidos teóricos que ha visto antes de pasar a un vuelo en real. De la misma forma ocurre con los traders. Nosotros tenemos que aprender esa base teórica que la veremos en estos 2 primeros módulos, en estos 2 primeros vídeos, y posteriormente estaremos viendo la fase o la base práctica en la cual nosotros vamos a ver todas esas herramientas aplicadas a nuestro simulador, que será nuestra plataforma de trading, para posteriormente estar preparados, llevar unas prácticas, y el último paso será esa apertura de cuenta en real una vez estemos preparados. Por lo tanto, vamos a ver, digamos, de forma equilibrada estas 2 vías, esa vía teórica y esa vía práctica. Sí es cierto que yo no soy, no soy partidario de llevar esto al 100% solamente teórico y solamente base práctica, sino que siempre voy intercalando, voy viendo teoría, práctica, para poder llevar el curso lo más dinámico posible, que no convertirlo en algo monótono y aburrido, sino intentar que sea lo más dinámico y sobre todo lo más didáctico posible. Por lo tanto, vamos a comenzar. En los vídeos 1 y 2 trataremos los fundamentos del trading, digamos de una forma sencilla y dinámica, aplicando el análisis técnico, como veis aquí. El análisis técnico es la herramienta con la que yo me baso. ¿Para qué? Para poder estudiar los gráficos, para poder entender cuándo comprar, cuándo vender, cómo se están moviendo los gráficos de los mercados, qué me deja ver si una acción está en buen punto para ser comprada o si debo vender las acciones que ya he comprado. Es decir, todas esas, esas preguntas me da la solución o me da la respuesta el análisis técnico. Y es el que nos ayudará a interpretar los gráficos, a entenderlos, a leerlos, a llevar, digamos, una visión de mercado, a graficar. Por lo tanto, este curso, que es un curso básico, que aprovecho para, digamos, explicar que lo hemos denominado básico no por el contenido, digamos, sino porque comenzamos desde cero. Es decir, es un curso que lleva una formación gradual desde cero hasta la fase media, y no por el contenido. Es un curso básico, sino, como ya digo, vamos a comenzar desde cero, desde qué es el trading. Para una persona que no tenga ningún conocimiento, es decir, que parta desde cero, es un curso ideal porque comenzamos explicando lo más básico, qué es el trading, es decir, en dónde nos estamos metiendo, en dónde vamos a invertir, qué operativa vamos a hacer. Entonces, de ahí viene la denominación de nivel básico, pero vamos a llegar hasta esa fase media, hasta la fase de que cada persona va a tener la plataforma de trading, va a disponer de su plataforma, va a tener acceso a su aula alumnos, a su aula virtual, va a poder aplicar los contenidos teóricos que vamos a ir viendo a lo largo de los módulos 1 y 2 y aplicarlos sobre su plataforma.
Luego, por otra parte, en el módulo o vídeo 3 y 4 aplicaremos los conceptos aprendidos, digamos, analizaremos mercados, buscando posibilidad de entradas. La idea es conseguir aplicar los conocimientos teóricos sobre nuestra plataforma de trading. Yo siempre intento realizar operativa de trading. De hecho, este curso lo estoy grabando en un horario operativo. ¿Por qué? Porque siempre intento realizar operativa en real y avisaré cuando es una operativa en simulado, es decir, una operativa con dinero ficticio. Sobre todo la usaré el simulado cuando os vaya a enseñar, cuando te vaya a enseñar cómo lanzar operaciones, cómo moverte sobre tu plataforma para no tener ningún problema. Y siempre intento buscar una operativa en real, en tiempo real, ir analizando el mercado en tiempo real, ir viendo si hay posibilidad de entrada, si no la hay, y esto lo vamos a ir viendo sobre el SP500. Antes de avanzar, yo opero sobre el SP500, sobre exactamente el futuro del mini SP500. ¿Por qué? Porque es un mercado que a día de hoy me ha permitido, digamos, ganarme un sueldo, ganar un muy buen sueldo con ese mercado. Segundo, que es un mercado, digamos, muy de libro. Los patrones de análisis técnico que vemos en los libros, en grandes libros de análisis técnicos, o digamos la Biblia del análisis técnico, como puede ser la de John Murphy, los podemos buscar. Esos patrones que encontramos en los grandes libros de análisis técnico los podemos buscar sobre nuestra plataforma de trading. Es decir, que es bastante fácil de buscar o de localizar esos patrones. Por otra parte, es un buen índice, digamos, relación beneficio frente al riesgo. La podemos asumir bastante bien. Esto todo lo iremos viendo e iremos presentando los gráficos en cuestión para que podamos ir entendiendo lo que estoy comentando. Vamos a comenzar. Siempre comienzo el curso con un breve vídeo de presentación. Antes de poner el vídeo, siempre las operativas, tanto que vamos a ir viendo, las operativas en tiempo real, irán acompañadas de operativas que ya he grabado previamente para este curso, con el fin de poder, digamos, ver movimientos interesantes como pudieron ser las elecciones americanas, las elecciones de Estados Unidos. Con el resultado, la victoria de Trump, hubo una reacción en los mercados. Es decir, ese tipo de operativas han sido grabadas y las veremos a lo largo de este curso, un poco para compaginar movimientos en tiempo real y movimientos pasados, e ir viendo diferentes tipos de operativas. Por lo tanto, vamos a comenzar. Nos llaman jugadores. Dicen que dependemos de la suerte. Dicen que nadie puede ganarle al mercado y que perdemos nuestro tiempo. Te dirán que no es un verdadero trabajo, que más parece un hobby. Si tan solo supieran que somos los maestros del riesgo, la esencia del espíritu emprendedor, la liquidez de la economía. Vivimos gracias a nuestro ingenio, cazando oportunidades. Nos adaptamos a cada escenario de esta jungla a la que llamamos mercado. Comerciamos el dinero que utilizas para tus compras. Tradeamos las empresas para las que trabajas. Tradeamos el oro del reloj de tu muñeca. Donde tú te deprimes por algún fracaso, nosotros encontramos oportunidades. No tenemos miedo de tener pérdidas, de hablar de ellas y enfrentarlas. Siempre nos recuperamos. Esa es la esencia que nos define. Disciplina y gestión son nuestros aliados. Somos aquello que siempre has deseado ser. Somos traders. Conviértete en un money manager con nosotros. Bien, este es el pequeño vídeo de presentación con el que siempre comenzamos. Por lo tanto, como comentaba anteriormente, comenzamos desde cero, es decir, partimos desde el peldaño más bajo en la escalera del trading, en la escalera de la formación del trading. Por lo tanto, comenzamos dando respuesta a una pregunta que una persona que no tenga ningún conocimiento se puede hacer: ¿qué es el trading?
Comenzamos indicando que el trading es digamos, el arte del trading consiste en comprar o vender un determinado valor. Cuando mencionamos la palabra valor, digamos que en esto del trading hay una serie de terminologías que se repiten mucho. Siempre me gusta explicar porque realmente la gran mayoría de ellas tienen el mismo significado cuando hablamos de valor, de activo financiero, de producto. Es decir, todas esas terminologías estamos haciendo referencia a la misma, digamos, a la misma cosa, dicho de alguna forma. Por lo tanto, cuando hablamos de valor nos estamos mencionando a todos aquellos productos donde podemos invertir, donde podemos hacer trading. Por lo tanto, podemos hacer trading bien sea sobre índices, podemos hacer trading sobre el IBEX 35, que es el índice español por referencia. Podemos hacer trading sobre el DAX, sobre el SP500, que es sobre el cual yo opero y llevo mi operativa de trading, sobre el Dow Jones, sobre el Nasdaq. También podemos hacer trading sobre acciones, Santander, Inditex, Coca-Cola, Facebook, Twitter, sobre pares de divisas, euro-dólar, dólar-yen, dólar-libra esterlina o euro-libra esterlina, o incluso sobre las materias primas, que bueno, que a pesar que yo las he agrupado, crudo, oro, cobre, plata, a día de hoy pues las dividen estas, entre comillas, materias primas en energías por un lado y metales por el otro. Energías crudo, gasolina, y por otro lado tenemos los metales, oro, cobre, plata, con la finalidad de obtener un beneficio. Digamos que con el trading, ¿qué hacemos? Veremos una comparación entre la bolsa tradicional y la operativa de trading, pero un poco para que se entienda es comprar algo, entre comillas algo, me estoy refiriendo a cualquier tipo de valor de los que he mencionado anteriormente, cualquier tipo de índice, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de divisa. Compramos barato con la intención de venderlo más caro. Digamos, esto lo podemos trasladar al día a día. ¿Por qué? Porque un hostelero compra unas latas de Coca-Cola, una caja de Coca-Cola a su distribuidor, la lata le sale a 0,50, las compra barata y posteriormente las vende más cara para obtener un beneficio, bien sea con un automóvil, bien sea con, sobre todo, esto lo podemos aplicar al mundo inmobiliario, es decir, a día de hoy pues compramos una casa, la remodelamos, la compramos barata para posteriormente venderla más cara, es decir, ver esa brecha para obtener un beneficio. Por lo tanto, esto lo entiende, digamos que es lo que entendemos, incluso la gente que no sabe de nada cuando le hablan de bolsa lo entiende bastante fácil en ese aspecto, compro barato, vendo caro. Pero ¿dónde surge un poco la parte novedosa del trading? O digamos lo que al principio es complejo de entender, que con el trading podemos ganar dinero cuando el mercado cae. Es decir, cuando un mercado está cayendo, ya sea un índice, ya sea una divisa, cualquier valor está cayendo, nosotros podemos obtener un beneficio, que es lo que comento aquí, vender primero con la intención de poder comprarlo más barato posteriormente y obtener un beneficio. Esto lo vamos a ver a continuación, pero sobre todo quiero centrarme en que con el trading tenemos dos movimientos o dos formas de ganar dinero. Primero, el movimiento alcista, que ya todo el mundo conoce, compro barato, vendo caro, y el movimiento bajista, que es esa parte novedosa. A modo de resumen, sobre qué podemos hacer trading, ya lo hemos visto, sobre cualquier tipo de valor, y esto se reduce a un negocio meramente especulativo, es decir, aquí nosotros no invertimos. ¿Cuál es la diferencia entre la bolsa tradicional? Que la bolsa tradicional, tú compras unas acciones pues de X banco, vamos a hablar del Banco Santander, compras X acciones e inviertes tu dinero para comprar ese número de acciones que deseas adquirir. Estás invirtiendo. En el trading no invertimos, en el trading especulamos. Compramos barato, vendemos caro. ¿Dónde va a estar nuestro sueldo? En esa brecha de beneficio entre la diferencia de la compra y la venta. Pero lo vamos a ver. Como digo, esta primera parte o este primer módulo es un poco el más aburrido, entre comillas, porque va a ser base teórica, pero yo siempre intento estar pendiente de los mercados, estar pendiente de qué está sucediendo en la bolsa, exactamente en el SP500, para ir apoyando digamos, de forma didáctica toda esta teoría sobre nuestros gráficos. De igual forma, a continuación iremos viendo una serie de imágenes, una serie de ejemplos y vídeos, un poco para estar también siguiendo la línea del curso.
Esto es lo que comentaba, ¿cómo gano dinero con el trading? Movimiento alcista, cuando sube el SP500, llámese SP500, llámese Wells Fargo, llámese Facebook, Twitter, American Airlines. Cuando suben X mercados, haremos trading apostando que el índice subirá y el beneficio irá en función de la diferencia de precios de la venta y la compra. Este es el movimiento que todo el mundo entiende y cuando le hablan de acciones o sobre todo de la bolsa, una persona que no tiene ningún conocimiento lo que entiende es compro barato y vendo caro para que digamos que compre unas acciones baratas y espero a que suban y posteriormente las vendo. Por lo tanto, este es el movimiento que más tenemos asimilado o que más conoce la gente, incluso las personas que no tienen ningún conocimiento. Aprovecho para indicar que apostillo o entrecomillo el término apostar porque considero que en el mundo de la bolsa no apostamos, es decir, en el mundo sobre todo del trading, esto no es un juego, de hecho yo considero que el término apuesta está orientado un poco a juegos de azar, entra la suerte, la ruleta, es decir, ese término iría más encaminado a los juegos de azar. En este caso nosotros, ¿qué hacemos? Operamos. Es decir, hay una diferencia entre apostar y operar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el término operar hay una metodología, hay un sistema, hay unos conocimientos, es decir, hay digamos, un dominio del mercado, por lo tanto, hago siempre esa diferencia y sobre todo hago hincapié en entender que esto no es un juego, en transmitir que esto es un trabajo serio y sobre todo entender en qué vamos a invertir, cuáles son nuestros riesgos, cuáles van a ser nuestros posibles beneficios y nuestras posibles pérdidas. Por lo tanto, siempre comento en los cursos tanto en la cara A como en la cara B y parto desde cero. El movimiento bajista, que esto es un poco lo que a la gente al principio le choca o le resulta un poco complejo de entender. ¿Cómo puedo ganar dinero si las acciones de X empresa están cayendo? Bueno, pues nosotros hacemos trading apostando, de nuevo entre comillas el término, que ese índice, esas acciones o esa parte de divisa caerá y el beneficio irá en función de la diferencia de precios. Digamos que el movimiento bajista yo lo explico como que tú apuestas que esas acciones van a caer. Por lo tanto, si aciertas tu apuesta, vas a ganar dinero. A medida que más caigan, más dinero vas a ganar. Por lo tanto, el movimiento alcista se entiende a la perfección y el bajista lo podemos explicar o transmitir como una especie de apuesta, nuevamente entre comillas el término, que esas acciones van a caer y tú vas a obtener un beneficio porque, primero, porque aciertas la apuesta. Me preguntas, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Vas a ganar en función del mercado donde estés especulando. ¿Por qué? Porque cada mercado, cada valor, cada producto financiero, digamos que tiene su escala. El SP500, el valor de un punto es tanto, en las acciones el precio, cada acción tiene su precio, pues Santander, las acciones 3,65 euros, por ejemplo, la acción, si nos vamos a Telefónica, 6,56 euros la acción, ejemplo. Es decir, que a día de hoy no es exactamente ese valor, pero un poco a modo de ejemplo para ilustrar ambas escalas en los diferentes productos financieros. Por lo tanto, a modo de resumen, hemos visto qué es el trading. Primero, sobre qué podemos hacer trading. Se entiende que sobre cualquier valor, que podemos comprar o vender sobre cualquier valor, que estamos especulando y los movimientos para obtener un beneficio son el movimiento alcista, el movimiento tradicional que todo el mundo entiende, y el movimiento bajista, ese nuevo movimiento que incluso a la gente le resulta un poco complejo de entender. Aquí no estamos trabajando como en la bolsa tradicional. ¿Por qué? Porque primero en la bolsa tradicional, digamos que para ganar con las acciones tradicionales debemos tener una cuenta muy grande para poder obtener un beneficio. Y en el trading no, es decir, el trading con pequeñas cuentas, incluso hay brokers que te permiten abrir cuenta desde $100, 100 euros, es decir, la diferencia es bastante grande. Por lo tanto, hemos visto esos aspectos. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este momento lo que voy a compartir es un vídeo de una operativa mientras vamos esperando que
el mercado vaya moviéndose mientras vamos a ir ilustrando. Digamos que estos cursos siempre empiezo a focalizar desde fuera y luego me voy metiendo un poco, voy poniendo la lupa a cada concepto. Siempre me gusta presentar todos los aspectos generales y luego irnos a la operativa. Lo hago de esta forma por el hecho de que considero que si ya comienzo hablando de que es una estrella fugaz, de que es un martillo, de que es determinados patrones, sin previamente hablar ni de qué es el trading, ni qué son los gráficos, ni qué son las velas, es decir, no se va a entender. Por lo tanto, se ha establecido de esa forma. En este momento lo que voy a hacer es a ilustrar, es decir, esa primera base teórica que hemos visto, a ilustrarlo con este ejemplo. En este caso dice abrimos una operación en 2068,25, una operación de compra. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo considero esta operativa, estamos en un gráfico de 2 minutos, una operativa grabada, considero que hice mi análisis y consideré que el mercado iba a subir. ¿Por qué? ¿O por qué lo sé? Bueno, porque hice un estudio de mercado y ¿en base a qué? En base a los conocimientos que voy a transmitir a lo largo de este curso. Entonces yo consideré que debía comprar. ¿Por qué? Voy a comprar barato porque sé que va a subir y si va a subir voy a vender más caro. Es decir, voy a comprar en 2068,75, por ejemplo, porque sé que va a subir hasta 2070. Es un ejemplo. Por lo tanto, mi margen de beneficio lo voy a tener bastante claro. En este caso, vamos a ir viendo el ejemplo y voy a ir un poco apoyando todos los aspectos en los cuales me he basado y sobre todo los que vamos a ver a lo largo de este curso. Lanzamos nuestra orden, esto todo lo vamos a ver, digamos que esto todo lo vamos a ver a lo largo del curso, es decir, cómo lanzar las órdenes, sobre todo en los 2 últimos vídeos, cómo lanzar las órdenes de compra, cómo manejarnos sobre la plataforma, es decir, yo no doy nada por visto. Todo lo vamos a ver a lo largo del curso, incluso las velas, porque unas son verdes, rojas, porque unas tienen X tamaño, unas mechas, los indicadores, todo esto lo vamos a ver. En este momento lo que estoy es presentando o ilustrando el movimiento alcista, el que todo el mundo conoce. Bien, en este punto, fijaros que yo lo que he hecho es lanzar una orden de compra en 2068,25, como decía la apertura del vídeo. ¿Por qué? Bueno, pues yo consideré que el SP500 va a subir. ¿Y en qué me he basado? Bueno, me he basado primero ruptura de resistencia, me he basado en unos indicadores que se están moviendo al alza, me he basado en primer impulso, retroceso o pullback, y va a ese segundo impulso, me he basado en el volumen, es decir, todas estas pautas son las que yo voy a compartir con vosotros, voy a compartir contigo, para que tú también con estas pautas que yo voy a compartir puedas interpretar lo que yo estoy interpretando en este vídeo. Fíjate que yo, aparte que he desarrollado mi propia metodología, digamos, en base a todas mis prácticas, yo considero que no debemos poner todo en una sola carta, es decir, no podemos poner una operativa en una sola confirmación o en una sola metodología. Una metodología con un 99,999% de acierto no existe, es decir, las metodologías yo considero que deben ser apoyadas por confirmaciones. ¿Qué quiere decir? Que si mi metodología principal es esperar un primer impulso con un retroceso y un segundo impulso, yo tengo que buscar más herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Mis indicadores o mis señales que me marca la plataforma, mis mechas, mis soportes, mis resistencias, mi volumen, es decir, eso es lo que yo voy a apoyar o lo que va a confirmar mi metodología. Por lo tanto, un poco a modo de presentación de cómo trabajo, yo trabajo con confirmaciones, es decir, no se trata de decir, bueno, rompió una resistencia, vamos a comprar, no, se trata de decir, rompió una resistencia, está apoyando el volumen, los indicadores me están dando señal que el mercado va a subir, el determinado nivel quedó roto, por lo tanto es probabilidad de que es una buena señal de que el mercado va a seguir subiendo. Se trata de buscar confirmaciones. Pero esto todo, como digo, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Lo que estoy haciendo en este momento es presentar o poner la cámara desde fuera y luego vamos a ir poniendo esa cámara con una lupa y viendo por qué esta vela ha sido verde, esta roja, esta mecha de dónde surge, de dónde surge esta resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento he decidido comprar en 2068,25, fijaros esta etiqueta de color rosado,
Otra señal a modo de ir presentando cómo trabajo, yo siempre compro un paso por delante de mercado. Fijaros que aquí yo he comprado en 2068,25, mi orden no está dentro del mercado, es decir, yo aún ni estoy especulando, ni estoy pagando comisión. Fijaros que en momento aquí no aparece ningún marcador. ¿Esto qué significa? Que yo compro un paso delante del mercado. Yo no compro nunca a precio de mercado, digamos que no compro nunca en soporte, resistencia, ni a precio de mercado. ¿Por qué? Porque siempre espero a que sea el precio, a que sea el mercado, a que sea el índice, la acción que vaya a buscar mi orden, que la tome y la atraviese. Me explico. Aquí lo estamos viendo. Fijaros que yo lo que le estoy diciendo al mercado es que cuando el precio que ahora mismo se encuentra en 2067,75 llegue a los 2068,25, ahí sí compro. Mientras tanto, yo no compro. ¿Por qué? ¿Esto de qué me beneficia? No me beneficia para ganar dinero, pero sí me evita muchas pérdidas. ¿Por qué? Si yo he hecho este análisis, primer impulso, retroceso y segundo impulso, y digo, bueno, pues a partir de aquí, de 2068,25, de esta línea rosada, el mercado va a subir. Pero imagínate que yo me confundí en mi análisis, que yo fallé o que sale una noticia, sale X noticia negativa que afecta al mercado y esto cae. Pues no pasó nada, yo cancelo mi orden, no he pagado comisión, no pierdo, ni me he expuesto a ninguna penalización, ni ninguna inversión, ni me van a quitar nada de mi cuenta. Por lo tanto, eso se llama ir un paso por delante del mercado. Siempre lanzo mi orden un paso por delante del mercado con el objetivo de que sea el propio precio, la propia vela que vaya a buscar esa línea y tome mi orden. Por lo tanto, si yo en este momento aquí empezara a caer y yo me equivoco, yo cancelo mi orden aquí en la cruz, en la Insta X, y aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, eso se llama lanzar una orden, un paso por delante del mercado. Nosotros esto todo lo vamos a ir viendo. Mucha gente a veces me pregunta, pero ¿tú inviertes en el índice, en las acciones, en qué acción, si compras alguna acción? No, yo invierto en el índice, realmente no es invertir, sino especular en el índice en general, aunque todo esto lo iremos viendo, la diferencia de índice, acciones, para aclarar, sobre todo porque, bueno, este es un curso que ya tengo, digamos, una serie de las preguntas más repetidas, por lo tanto, es bastante sencillo de encaminar y sobre todo las preguntas que más se repiten y las más, digamos que un poco más generales en torno al temario. O, por ejemplo, me preguntan muchas veces de dónde sale este 2068,25, cuánto voy a invertir yo para ganar la operación. Este tipo de cosas la vamos a ir solucionando. Nos fijamos aquí en la operativa, ya la tenemos planteada en 2068,25 y dice: el precio tocará nuestra orden y marcaremos una protección. ¿Qué significa esto? Sobre todo en este momento lo que estoy es ilustrando el movimiento alcista y en el segundo punto, presentando mi forma de trabajo, digamos, para que veas cómo trabajo, cómo lanzo mis operaciones, en qué me baso. Ya habrá tiempo de decir, bueno, si tú te basas en X indicador, vamos a explicar cuál es el funcionamiento, en qué debemos basarnos y cómo funciona X indicador. Pero en el momento estamos un poco en líneas generales. Yo siempre trabajo de la siguiente forma. Trabajo que lanzo mi orden, lanzo mi stop y lanzo mi salida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre sé, cuando yo ejecuto mi operación, cuando ya mi operación está dentro del mercado, yo marco mi posible pérdida, voy a marcar mi inversión, de tal forma que yo ya sé cuánto dinero voy a perder en caso de que mi operativa falle y sé cuánto dinero voy a ganar en caso de que mi operativa llegue al punto donde yo marco mi sueldo. Esto lo vamos a ver a continuación, pero sobre todo esto es para que la gente, digamos, un poco para romper con el dicho, con el mito de que en bolsa se pierde hasta la camisa. No, es totalmente falso. Vamos a perder hasta donde nosotros consideremos perder. ¿Por qué? Porque la plataforma de trading tiene una herramienta que dice, en caso de que el mercado caiga, es decir, si yo estoy comprando esperando que el mercado suba, si cae y yo ya estoy dentro del mercado, yo no quiero perder más de $50, yo no quiero perder más de 12,50, de 37,50, de 25, es decir, yo no quiero perder más de existe, es decir, es una herramienta que existe, por lo tanto, debemos usarla. A modo de resumen,
yo sé dónde compro, yo sé dónde marco mi posible pérdida y yo sé dónde marco mi sueldo. Esto lo vamos a ir viendo con este ejemplo y a posteriores vídeos y a lo largo del curso iremos viendo el contenido o la explicación de estos elementos. Si nos fijamos en este momento, mi orden sigue aquí arriba. ¿Qué debo esperar a continuación? Ahora voy a esperar a que la vela verde, fijaros aquí en este momento cómo ya la vela tocó la orden de 2068,25. Fijaros de la diferencia de una orden planteada o plasmada a una orden ejecutada y ya dentro de mercado. Esta es una orden ejecutada. ¿Por qué? Porque el precio del SP500 o la vela japonesa, que es esta barrita verde que también la vamos a ver a lo largo del curso, tocó mi línea rosada que tenía anteriormente, es decir, la línea donde yo decía, esto es un poco como órdenes condicionadas. Si el precio llega a 2068,25, compra. ¿Llegó? Sí, fíjate que llegó ahí y se activó la orden. Ahora sí, en este momento lo que tenemos es la orden ejecutada, es decir, la orden, el precio del SP500 llegó a la zona donde yo he dicho, cuando llegue a 2068,25, compra. Por lo tanto, mi orden ya está ejecutada. ¿Por qué comentaba anteriormente que es falso el mito o la frase o el dicho, en bolsa se pierde hasta la camisa? ¿Por qué? Porque yo en esta operación he dicho que compro en 2068,25. ¿Con qué intención? Compro barato con la intención de que el SP500 suba y yo pueda vender más caro. Pero si se da el caso de que cae el mercado, sale una noticia negativa, me equivoqué con mi análisis o X razones que hace que el mercado caiga, yo obviamente voy a perder dinero. Por lo tanto, ¿hasta dónde voy a perder dinero? Hasta donde yo lo diga, es decir, hasta donde yo marque, hasta aquí quiero perder dinero. Por lo tanto, no se cumple ese dicho porque yo soy el que voy a marcar, sé cuánto voy a perder y realmente esa es mi inversión. Es decir, esa inversión la marco con el stop. ¿Cuánto estoy invirtiendo para ganar 100? Pues realmente lo que estoy invirtiendo es mi stop, porque el stop es el que va a marcar que si cae el mercado pierda X cantidad. Esto lo vamos a ver a continuación. Mi orden ya está dentro del mercado. A continuación marco mi stop, es decir, mi protección o digamos esa herramienta que marca la inversión o el cuánto estoy dispuesto a perder. Fijaros aquí, sell stop, perfecto. Lo marco, lo vamos a ver aquí ampliado. Fijaros aquí cómo está la operación, lo vamos a ir viendo. Esto todo lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, sobre todo es para agilizar e ir presentando y para que vayáis viendo o vayas viendo cómo comprar, cómo vender, cómo poner el stop, esto cómo se gana, cómo se pierde, cuál es ese movimiento alcista y sobre todo me gusta transmitirlo con ejemplos tradicionales o ejemplos fáciles de ver. Por lo tanto, a modo de resumen, yo compré en 2068,25 y fijaros fíjate dónde yo puse el stop, 2066,25. ¿Qué quiere decir? Que si yo me equivoqué en el análisis o si el mercado cayó por cualquier razón, yo voy a perder hasta 2066,75, no voy a perder más. Aunque llegue a los 2060 o a los 2068, el dicho es, aunque llegue al infierno o se vaya al cielo, en este caso se caiga al mínimos, yo solo voy a perder esta pequeña parte. ¿Por qué? Porque lo voy a marcar con mi stop. Realmente esta es mi inversión. Esto de digamos que ganamos tranquilidad y tener una operativa, llevar una gestión monetaria lo más exacta posible, porque sabes cuál va a ser tu posible pérdida o tu inversión y cuál va a ser tu posible ganancia o sueldo. En esta operativa es una operativa alcista, por arriba tengo beneficios, por abajo pérdidas. ¿Por qué? Pues esto es igual que compras un coche, un vehículo, una moto en 2068,25. Si la vendes más barata del precio que lo compraste, pues si la vendes en 2066,75 pierdes dinero, pero si la vendes más cara ganas dinero, por arriba beneficio, por abajo pérdida. Pero imagínate que esa moto, pues sucede que la empresa afirma pues que hay un problema con los motores y esa moto pierde más dinero, pierde más valor, por lo tanto tú vas a decir yo la vendo hasta 2066,75. Si sigue cayendo el valor, tú ya la has vendido
en 2066,75. De esta forma, ¿qué estamos haciendo? Marcamos el stop. Hasta aquí quiero perder, esa parada, esa pausa. Que realmente, a modo de significado, mucha gente a veces me pregunta ¿cuánto inviertes en el trading? Si tienes una cuenta de 10.000, no vas a invertir 10.000. ¿Qué vas a invertir? El stop. Esa pequeña brecha que dices, si fallas, voy a perder esa parte. Y que realmente esa inversión no te la quitan, solo te la van a quitar cuando, si fallas la operación, que lo vamos a ir viendo a continuación. Y luego, por otra parte, ¿cuál es la última orden que yo marco? La salida, el sueldo. Es decir, a modo de resumen, yo tengo una entrada, yo tengo un stop y yo tengo una salida o sueldo, que es lo que vamos a ver a continuación. En este momento lo que estoy haciendo es, dice, bueno, a continuación marcamos un objetivo a conseguir. ¿Qué es eso de un objetivo a conseguir? El sueldo. ¿Qué quiero que veas? Que la operativa está, digamos que, ajustada por todas partes. ¿Por qué? Está ajustada por todas partes porque yo marco una entrada, yo marco un stop, es decir, una posible pérdida o inversión, y marco una salida, un límite, es decir, hasta ahí quiero ganar. De tal forma que esto me permite saber cuánto voy a ganar, saber cuánto voy a perder en caso de que, o cuál va a ser la inversión que yo estoy exponiendo, cuál es la pequeña parte de mi cuenta que yo estoy exponiendo a que se pierda si fallo en mi análisis o el mercado no me da la razón o el mercado se da la vuelta, y ya sé, digamos, llevar esa gestión monetaria, tengo todo atado. Muchas veces me preguntan, ¿y estos 125 de dónde salen? ¿Por qué subió pues 2 puntos o 2,5 puntos y ganaste 125? Bueno, pues esto lo vamos a ver cuando lleguemos a los gráficos, que cada mercado o digamos que cada gráfico, quiero explicarlo un poco lo más sencillo posible, pero cada mercado, cada valor tiene lo que comentaba anteriormente, tiene su vara de medir, tiene su escala, pues que en el S&P 500, un poco a modo de resumen para adelantar, el S&P 500, el valor de un punto son $50, es decir, que si sube un punto estoy ganando $50, si sube 2 puntos, $100, si sube 2,5 puntos son 125, es decir, tenemos nuestra escala. ¿Por qué? Porque en los índices no hablamos de dólares, sino hablamos de puntos. Pero esto todo lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los gráficos. Tal vez en este momento, digamos que pienses que me estoy saltando muchas cosas. No, vamos a ir viendo paso por paso, siempre como digo, estamos viendo desde fuera, primero comentándote qué es el trading, sobre a qué hacemos trading, cómo ganamos dinero con este movimiento alcista, como estamos viendo, con el movimiento bajista, que lo vamos a ver a continuación, cómo opero yo, es decir, que yo opero, un poco estoy resumiendo, con diferentes confirmaciones. No se trata de poner, digamos que todos los huevos en una sola cesta, porque si se cae esa cesta se rompen todos, y digamos que hay que buscar una serie de confirmaciones, al igual que hay que diversificar. Y luego que esto es una operativa, la operativa que yo llevo es una operativa entre comillas bastante segura. ¿Por qué? Porque sé dónde se va a producir o cuál va a ser mi posible pérdida, sé cuál va a ser mi beneficio, es decir, como que tengo todo entre comillas atado. Por lo tanto, en este momento, en esta primera media hora del curso, es esa presentación. Fijaros que dice: el mercado continúa alcista, vamos recogiendo beneficios. Luego, cuando ya nosotros ya hayamos visto muchos de los conceptos, volveremos a retomar este ejemplo sobre todo para explicarte por qué tomé esta entrada, en qué me basé, porque es una entrada bastante buena de entender por el tema del volumen, que también lo vamos a ver que es un indicador, porque cuál fue mi posible o cuál fue la inversión que yo digamos que yo planteé, o esa posible pérdida, ese stop. Es decir, todo esto lo vamos a ir viendo. Sobre todo en este momento, este vídeo, a pesar de que yo lo hago un poco más completo, es para que entiendas cuál es ese movimiento alcista y bajista, y sobre todo para ilustrarlo, que es bastante fácil de ver. Fíjate que hay aquí, en cuanto la vela toque mi línea de salida, mi sell limit. ¿Por qué sell limit? Poco a modo de resumen. Si yo he comprado
cómo me deshago de esa compra. Es decir, si yo he comprado un teléfono móvil en 2068,25, ¿cómo me deshago de ese teléfono móvil? Lo vendo. Y como lo estoy vendiendo más caro, en 2073,50 voy a ganar dinero. Aquí está, digamos, ilustrado ese concepto de trading que habíamos visto. Compro barato y vendo caro. Compro en 2068,25 y vendo en 2073,50. Es decir que si hago, digamos, si yo calculo esa brecha de 2073,50 menos los 2068,25, tenemos digamos, un margen de puntos bastante importante. Estamos hablando de 5 puntos con 25. Por lo tanto, 5 puntos con 25 por 50, es decir, ¿por qué hago este cálculo? ¿Por qué? Un punto, ya hemos dicho que son $50 en el SP500, no estoy hablando del IBEX, ni del DAX, ni de ningún otro índice, sino digamos, esta vara de medir o esta regla solo es exclusiva del de un punto $50 para el SP500, pues son $262,50. En este momento me puedes preguntar, ¿y por qué aparece aquí 200? Bueno, porque si yo compré en 2068,25 y subió, fíjate el precio siempre viene marcado, esto lo vamos a ver cuando llegue a los gráficos, viene marcado con una especie de post-it o etiqueta negra, en este caso en 2072,25. Esto tan solo hay que hacer una resta. 68, 69, 70, 71, 72. Es decir, aquí hay 4 puntos, porque de 68,25 a 72,25 son 4 puntos. 4 puntos por $50 el punto, aquí marca esos $200. Y en cuanto llegue a mi línea de salida, mi sell limit, compro barato, vendo caro, yo me llevaré 262,50. ¿Y por qué digo yo, por qué yo marco ese sell limit? Porque yo estoy diciendo hasta aquí quiero ganar. Si llega, como decía antes, al cielo, no me importa. Yo ya me llevé mi sueldo, yo ya marqué mi operativa y dije hasta 2073,50, que llega ahí el precio, me voy. Entonces, de esta forma yo estoy marcando mi entrada, estoy marcando mi stop o mi posible pérdida, mi inversión, y mi salida, mi beneficio, mi sell, en este caso sell, mi limit, LMT, limitamos ganancias. De tal forma que estás limitando el beneficio, estás limitando tu salida. Dices, hay muchas veces me pregunta, y si no ponemos la salida, siempre cuento el ejemplo, tuve 2 alumnas de un nivel incluso bastante avanzado, manejaban un análisis técnico muy bueno, e incluso hablaban en términos porcentuales, que yo no lo hago, yo siempre intento hablar pues, con dólares o euros, es decir, si subió X acciones, ¿para qué vamos a complicarlo más y decir, pues las acciones de Inditex han subido un 1,68%, es decir, es complicarlo aún más. Por lo tanto, yo hablo siempre, pues subieron tantos dólares por acción, tantos dólares el índice, tantos puntos. Entonces llevaban, digamos, una dinámica bastante avanzada, pero ¿qué ocurría? ¿Dónde estaba el fallo? Que estas 2 señoras no ponían su salida. Entonces, ¿qué le ocurría? Que las acciones de día, o de Telefónica, o de Wells Fargo, de American Airlines, de Colgate, de X, cualquier acción o cualquier índice, iba subiendo, y cuando tenían que vender las acciones porque ya estaban en un buen punto, que su análisis le decía, vende aquí porque ya va a empezar a caer, vende en 2073 porque va a empezar a caer, ¿qué pasaba? Que ellas dos no ponían su salida, no ponían su orden de salida, su límite, y ¿qué ocurría? Que al no haber ninguna orden que le dijese a mercado cuando llegue a 2073, vende lo que ya ha comprado, ¿qué pasaba? Que después empezaba a caer, y todo lo que ya había subido y todo lo que habían podido ganar, lo dejaban de ganar, incluso a veces se le iba a pérdida. Entonces es importante siempre mantener esas 3 órdenes. La orden de entrada, obviamente, la orden de stop, que es la orden que te está diciendo hasta aquí quiero perder, o es la orden que marca tu inversión, y la orden de límite o, digamos, de salida, el que te está diciendo hasta aquí quiero ganar. Entonces, sí, hay veces que, imagínate que aquí empezara a subir, pudieras decir, bueno, hubiésemos ganado más. Pero si se da el caso contrario, es decir, que llega aquí y empieza a caer, si nosotros no tenemos nuestra línea de salida, lo que ocurre es que no nos vamos a ir del mercado, no hay ninguna orden que le digas hasta aquí
quiero llevarme yo ese dinero. Entonces, a modo de resumen, esas son las 3 órdenes, estamos ilustrando ese movimiento alcista y es bastante fácil de llevar, bastante fácil de ver. Vamos a continuar, fijaros aquí como ya está en 212,50, el precio toca nuestra orden de salida y nos vamos del mercado con 262,50. A veces me preguntan de dónde nos sacamos esos 262,50, de dónde sale. De nuevo, como digo, eso sale de digamos, vamos a ver si lo ampliamos, fíjate aquí, del valor del punto. El SP500, un punto, $50, aquí tenemos, le falta un tick para llegar, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a continuar con otra operativa, esta es otra operativa alcista. Esta es otra operativa alcista que, digamos, se basa en una serie de herramientas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Herramientas como Prior Close, media móvil, ruptura de determinados niveles, ruptura de determinadas resistencias en este caso. Por lo tanto, yo siempre busco realizar la operativa la más conservadora posible dentro del riesgo que puede llevar el trading. Por lo tanto, esta es otra operativa alcista, lo que quiero llegar es al punto de, fijaros cómo lanzo mi orden siempre, el punto de lanzo mi orden un paso por delante de mercado, fíjate ahí cómo la orden está aquí planteada y espero a que la vela atraviese y llegue a mi orden, como lo vemos aquí. No está la orden planteada, no está la orden ejecutada, sino simplemente estoy esperando a que la vela atraviese o toque mi línea rosada con el fin de yo poder comprar. Sobre todo lo que estoy ilustrando en este momento es para que puedas ver que los movimientos que sigo son los mismos, tanto el movimiento alcista como el movimiento bajista, siempre analizar la entrada, observar el volumen. Esta es una operativa un poco más compleja que vamos a retomar más adelante. Bien, vamos a ir continuando con esa base teórica. Vamos a continuar con la base, un poco esa base que me está indicando a mí, digamos, cuándo comprar, cuándo vender, todos estos elementos que vamos a ir viendo. Bien, en este momento tenemos aquí, vamos a ampliar un poquito esto. Bien, en este momento tenemos aquí la comparativa de trading frente a la bolsa. Para que podamos entender, en la bolsa tradicional se gana dinero de la siguiente forma, que es un poco, digamos que viene siendo lo mismo que el movimiento alcista del trading, lo que pasa que en la bolsa tradicional primero necesitamos más dinero y segundo se gana más largo plazo. Entonces, en la bolsa tradicional dice si compro unas acciones de Santander, fijaros aquí, mediados de 2012 a 3 euros, como la teníamos aquí, el precio de la acción en el Banco Santander, la cual posteriormente sube a 7, vendo, es decir, ahí tengo mi brecha de beneficio, 7, que es mi precio de venta, menos 3, que es mi precio de compra, ahí tenemos 4 euros, una subida, aquí tenemos una brecha o margen de 4 euros. ¿Te recuerda algo? Sí, es decir, esto es lo mismo que hemos hecho en el trading, lo mismo del ejemplo que veíamos anteriormente, de que compré a 2068,25 y vendía a 2072,75. Ahí tenía un margen de beneficio de 5,25 y cada punto son 50 dólares en el SP500. Pues en este caso, ¿qué ocurrió? En la bolsa tradicional, que compré a 3, vendía a 7, a 3 euros, vendía a 7, gané 4 euros por acción. ¿Qué pasa aquí? Que yo aquí, si solamente tengo una acción, solamente voy a ganar 4 euros y fíjate en cuánto tiempo, desde mediados de junio, junio de 2012, mediados del 2012, hasta principios o finales de principios de 2015, diría incluso finales de 2014, estaríamos hablando de diciembre de 2014. Fíjate que tantos años para ganar solamente 4 euros por acción. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la bolsa tradicional? Que vamos a tener que ser, digamos que invertir en muchas acciones para poder multiplicar ese beneficio. Es decir, con una acción solo voy a ganar 4 euros. Si tengo 200 acciones,
voy a ganar 800 euros. Pero bueno, primero es una inversión a muy largo plazo. Por lo tanto, quien invierte, ya estamos hablando del término invertir en la bolsa tradicional, primero tiene que tener un gran capital, es decir, que pueda tener mucho dinero para invertir y comprar muchas acciones de Santander para que a medida que vayan subiendo céntimos a céntimos puedan ver su cuenta, como quien dice, con un capital interesante. Y luego, por otra parte, que el movimiento ya es a más largo plazo. Aquí tenemos otro ejemplo de BBVA, otro banco español. Fíjate cómo pasamos de 4,70 más o menos, 4,70 euros la acción a 5,70 y fíjate en más de 2 meses, es decir, subió 1 euro en más de 2 meses. Por lo tanto, que para invertir en la bolsa tradicional, punto A, tenemos que tener una cuenta con un gran capital y punto B, sabemos que es a largo plazo. Con el trading, si hablamos del trading como tal, la novedad es que tenemos el plano bajista, que en la bolsa tradicional, si compras unas acciones a 3 y llegan a 1 y caen a 1, no vas a ganar dinero por mucho que apuestes que la acción iba a caer, porque la bolsa tradicional no lo permite. Y segundo, que en el trading, digamos, esa es la característica principal. Y luego que en el trading tenemos, con poco dinero podemos ganar un buen sueldo. Lo vamos a ver a continuación. Bien, ¿quiénes operan en bolsa? Aquí estamos viendo esa terminología, esos aspectos básicos. Como decía, este vídeo 1 va encaminado a sentar conocimientos, a presentar el trading, a presentar ambos movimientos, a presentar mi forma de operar, sobre todo para cuando lleguemos a ejemplos más prácticos sea más fácil de entender que yo trabajo siempre con una entrada, con un stop que marca mi inversión o posible pérdida y con una salida o límite que marca mi beneficio, que siempre trabajo con confirmaciones. Es decir, esto es lo que hemos venido presentando en estos primeros 50 minutos del curso. Por lo tanto, ¿qué viene ahora? Ahora viene a ir analizando cada aspecto de la bolsa. ¿Quiénes operan en bolsa? En los mercados financieros siempre comento que hay una continua batalla entre compradores y vendedores. Los compradores, ¿quiénes son? Son aquellos que quieren que la bolsa suba y lo hacen poniendo dinero para que el mercado suba, es decir, compro barato y vendo caro. Y luego, por otra parte, hay otros señores, otro grupo, que tienen interés que la bolsa baje. ¿Por qué? Porque ellos han hecho sus apuestas de que la bolsa va a caer, por lo tanto ponen dinero para que el mercado caiga. Abren posiciones vendedoras, abren posiciones en venta o abren posiciones a la baja. A modo de resumen, compradores ponen dinero para que el mercado suba, abren posiciones compradoras, y vendedores ponen dinero para que el mercado baje. Es decir, abren posiciones vendedoras. ¿Esto por qué lo menciono? Primero, para la gente que ya sepa algo sobre la bolsa, le puede parecer muy básico. Ya he dicho al comienzo que partimos desde cero, como si le estuviésemos hablando a un niño pequeño sobre la bolsa, pero es importante porque a la hora de hablar de la metodología, a la hora de hablar de determinado, sobre todo en el volumen, quién está haciendo presión, si compradores y vendedores, y de entender hacia qué lado vamos a ir o con quién nos vamos a unir, previamente tenemos que entender que la bolsa está dominada por estos señores y por estos señores, compradores y vendedores. La bolsa, nosotros realmente, digamos que, fijaros en este punto, fíjate cómo tenemos el mercado dominado. Esto es un gráfico del S&P 500, esto es un gráfico de Visual Chart, una plataforma ofrecida por diferentes brokers, la cual yo no recomiendo al 100% usar porque me parece bastante compleja. Estamos dominados en este punto. Sobre todo lo que quiero es que puedas ver cómo se ilustra esa tendencia alcista de los compradores, de los vendedores, de los compradores nuevamente. Es decir, lo que quiero que se vea es que el mercado está continuamente dominado tanto por compradores y por vendedores. Y realmente nosotros somos, yo en mi libro comento que somos pequeñas hormiguitas que vamos detrás del gran pastel. Es decir, vamos detrás incluso diría de las migas que van cayendo del gran pastel. ¿Y el gran pastel cuál es? El que dominan los compradores y los vendedores. Si yo sé que el mercado el día de hoy está dominado por los vendedores, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir a los vendedores, voy a seguir a ese profesional, a esa mano fuerte que lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, sé que debo
abrir posición vendedora. Es decir, nosotros siempre seguimos al profesional. Nuestra meta es seguir hacia dónde va el comprador o hacia dónde va el vendedor, que obviamente el comprador sabemos que va hacia arriba y el vendedor sabemos que va hacia abajo, pero digamos que tenemos que primero interpretar quién domina el mercado, sería la pregunta. ¿Por qué? Porque si el mercado está dominado por los compradores, ya sabemos hacia dónde va el mercado. Y si el mercado está dominado por los vendedores, igualmente. En este punto menciono los toros y los osos. También lo menciono en el libro porque, bueno, yo como alumnos de Tu Plan A y alumnos de Fran Fiaggi, alumnos Tu Plan A by Fran Fiaggi, yo siempre comparto, no, digamos que no es regularmente, pero siempre intento compartir, o 1 o 2 veces al mes, una serie de análisis cuando los comparten unos determinados analistas técnicos independientes. ¿Por qué lo hago? Bueno, pues considero que son analistas serios que para la gente que está empezando le puede resultar útil. No quiere decir que una vez que ya llevéis X tiempo en el trading tengáis que seguir viendo esos análisis o leyendo esos análisis, sino simplemente sé que a la gente que está comenzando de cero le ayuda porque son unos análisis, como digo, de unos analistas independientes que lo comparten en sus blogs o en sus páginas y son bastante útiles pues para comenzar porque te van diciendo, bueno, pues el SP500 está a un punto, hay X probabilidad, hay X probabilidad que caiga, que suba. Es decir, es bastante útil para entender el mercado. Entonces yo comparto esos análisis, incluso los míos propios, pero a diferencia de los míos, con lo de los analistas técnicos, estos analistas usan terminología como la que vemos aquí, toros y osos. Es un poco una terminología más técnica, diría un poco más compleja, que no hace falta complicar esto. Yo considero que este es un negocio ya lo suficientemente complejo como para aumentar el grado de complejidad con determinados tecnicismos. Por lo tanto, para que cuando yo comparta esos análisis de estos analistas técnicos independientes, pues no os encontréis con que os indique el análisis, el toro entrará en escena en los 2340,50 del día 20 de abril. Pues para que no ocurra esto, entender quién es quién. El toro lo identificamos inversores partidarios de un mercado alcista o compradores, y el oso lo identificamos con los inversores partidarios de un mercado bajista o vendedores. Es decir, simplemente para entender que el toro son compradores alcistas y vendedores son los que identificamos con los osos o bajistas. Un poco a modo de historia, conociendo un poco más de dónde viene, para que no sea esto un poco tan monótono, para saber de dónde viene, un poco como cultura general, de dónde vienen ambos términos, comparto este vídeo para que podáis entender, puedas ver de dónde surgen el acrónimo de ambos, digamos, inversores. En el mundo de las finanzas se habla de toros y osos como dos símbolos que se emplean para describir las tendencias en los mercados financieros. ¿Sabes por qué se les llama así? Existen muchas teorías del origen de ambos conceptos. Creemos que todas ellas aportaron a lo que ahora se conoce como una tendencia de alza o de baja en los indicadores. Si algo es cierto, es que en el siglo XVIII la piel de osos era muy demandada debido a fríos intensos en el norte de Inglaterra. Esto implicó que intermediarios comerciales especularan con ellas, vendiéndolas antes de poseerlas a un precio específico. Los cazadores enfocaron tanto esta práctica que pronto los llevó a tener un exceso de ofertas de estas pieles. Finalmente, estos intermediarios pudieron negociar precios más bajos y así quedarse con un margen más grande de utilidad. Así surgió el acrónimo de corredores de piel de oso. Este término les encantó a los profesionales de la bolsa que vendían acciones en corto. Así el término de bear se empezó a usar para especuladores del mercado a la baja. Otra de las teorías es que a final del siglo XIX en California, los osos grizzlies se utilizaban como una forma de espectáculo para pelear en una fosa frente a un toro de lidia. Aunque estas diversiones fueron prohibidas en 1835, la bolsa de valores los inmortalizó por la analogía de sus movimientos. Los toros se embisten hacia arriba usando sus cuernos, movimiento que simula la subida de precios y gráficas con tendencia de alza para los mercados financieros.
Por el contrario, los osos atacan con sus zarpas hacia abajo, simulando tendencias bajistas. Bien, ya hemos visto un poco, hemos presentado desde fuera, un poco a modo de resumen para hacer, ya llevamos una hora de este vídeo, de este módulo 1. A modo de resumen hemos visto qué es el trading, los movimientos del trading, tanto alcista como bajista, los diferentes productos o valores o activos sobre los cuales podemos invertir, en qué consiste, tanto esas compras alcistas y ganamos dinero con esa brecha o esa diferencia de precios, y ese movimiento bajista, de igual forma una especie entre comillas de apuesta que el mercado va a caer. Y también hemos visto una pequeña operativa en vídeo ya grabada para que puedas ir viendo mi forma de trabajo, que no trabajo con una sola metodología, sino ir viendo que trabajo con diferentes confirmaciones, que son las que vamos a trabajar o a estudiar a lo largo de este curso. Y la forma de entrar a mercado siempre viene determinada de, obviamente, una compra o una venta, porque estamos haciendo trading sobre cualquier tipo de mercado, y siempre viene acompañado de un stop, que es el que va a marcar mi posible pérdida o inversión, y de un sueldo o límite de ganancia, que es el que marca cuánto dinero estoy dispuesto a ganar o cuánto dinero quiero ganar con esa operación. Por lo tanto, además de lo que hemos visto recientemente, el término toro y oso cuando comparta determinados análisis de estos analistas técnicos con esa terminología un poco más técnica. Y en este punto, ¿qué necesitamos para hacer trading? Bueno, para hacer trading, gracias a Internet hoy en día, pues todos con un ordenador, un laptop, un PC, podemos hacer trading. ¿Qué necesitamos? Pues un poco de dinero, necesitamos una buena conexión a Internet. Es importante que sea una buena conexión a Internet por el hecho de que vamos a trabajar en tiempo real sobre nuestra plataforma, y cualquier fallo en nuestra conexión de Internet, cualquier corte, puede suponer que tengamos un fallo en nuestra operativa. Me explico, incluso hay alumnos que le ha pasado que tal vez no cuentan con una buena conexión a Internet y lanzan su operativa, bien sea en compra o venta, tienen un corte en su instalación de Internet, la plataforma se congela, y ¿qué ocurre? Que no le da tiempo a poner el stop, no le da tiempo a poner la operativa, y se trata de una operación, digamos que con un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque quiere decir que compra, pero no pone el stop, es decir, no pone esa protección, está dejando al aire o está, digamos, invirtiendo que casi que todo el capital de su cuenta, y tampoco pone una salida. Por lo tanto, por eso es que hago hincapié tener una buena conexión a Internet. En el aula alumnos tendréis en el aula virtual de mi página web. Cada uno de mis alumnos tiene su usuario para poder acceder, y tiene su acceso a archivos, a vídeos, a páginas de interés. Habilitaremos en la página de interés una sección para que puedas valorar o digamos pasar el test de cómo está tu conexión a Internet, lo cual considero que es muy importante. Al igual que es muy importante el papel de un broker. El broker que hará de intermediario entre nosotros, los traders, entre ti que vas a realizar tu operativa y el mercado financiero. De esta forma, el broker te proporcionará acceso a los mercados y te proporcionará la plataforma donde tú realizarás trading. Es decir, que si quieres comprar en el índice americano mini SP500, abrir una presión de compra, el broker será la entidad encargada de tomar tu orden de compra y ponerla en el índice en cuestión, además de proporcionarte, como decía anteriormente, la plataforma de trading. ¿Qué es un trader? Los traders, digamos que poco antes de leer esa diapositiva, nosotros o tú que estás viendo este vídeo estás formándote para ser un trader, es decir, para ser un particular que con su capital, con su patrimonio, con sus ahorros o el capital que quiera dedicar, va a realizar su operativa en torno a sus análisis desde su casa, con su ordenador, con su Internet, es decir, con estos sencillos ingredientes. Por lo tanto, yo sería un trader, un individuo que me dedico al trading de forma particular. ¿Por qué digo de forma particular? Porque sí es cierto que hay personas, traders, que trabajan para determinados fondos de inversión. ¿Cuál es la función de estos fondos? Bueno, estos fondos
lo que hacen es que reúnen dinero de distintos inversores, ya sea naturales o jurídicos, para invertirlo en diferentes instrumentos financieros. Por lo tanto, estos fondos de inversión son las manos fuertes, es decir, son ellos los que mueven el mercado. ¿Por qué? Porque dado el gran capital que manejan estos fondos de inversión, cualquier dirección que ellos tomen, compras o ventas, el mercado se va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque tienen mucho potencial, tienen mucho dinero y eso les permite manejar el mercado a su antojo. Por lo tanto, antes yo comentaba, cuando veíamos la dirección de compradores y vendedores, y te comentaba que los compradores eran uno y los vendedores eran otros, y te ponía un poco el ejemplo de mi libro que decía que nosotros somos hormiguitas detrás de ese gran pastel. ¿Quién maneja ese gran pastel? Las manos fuertes, esos fondos de inversión, y nosotros tenemos que seguir al profesional. ¿Y cómo seguimos al profesional? Con determinadas pistas como indicadores, como el volumen, que el volumen es el que me va a decir cuánto dinero tiene el comprador y cuánto dinero tiene el vendedor. Por lo tanto, si el vendedor tiene más dinero que el comprador, sabemos que la probabilidad de que el mercado caiga es alta. Es decir, estas pequeñas pistas es la que como trader me van a permitir seguir al profesional, a esa mano fuerte. Esto lo planteo porque normalmente en los cursos presenciales siempre hay confusión en función de los niveles de las personas, de mis alumnos que asistan al curso, me comentan, bueno, que la diferencia entre broker y trader. Broker, digamos que es la entidad que se encarga de recibir nuestras órdenes, bien sea de compra o venta, y nos pone en el mercado a cambio de una comisión. Menciono esto que es bastante importante, la cual variará enormemente en función del broker de nuestra elección. Digamos que incluso a veces en entrevistas que me realizan, incluso me comentan el broker Franfiaggi. No, digamos que esto es un poco como si te llaman el banco, es decir, como si dice el banco Franfiaggi. No, es decir, yo soy un trader, yo soy un particular que muevo y gestiono mi dinero como mejor sé, como en función de mis conocimientos, y el broker es esa entidad un poco que se encarga de recibir las órdenes, me proporciona la plataforma y cuál va a ser su beneficio, las comisiones. Y ojo, varía mucho en función del broker. Lo veremos a continuación. Lo tenemos aquí. Nosotros, como decía en la anterior diapositiva, somos traders. Aquí tenemos que los principales brokers, esto lo presento antes de entrar en materia, porque poco para que ya la gente vaya viendo los caminos y sobre todo lo que vamos a trabajar a lo largo del curso. Digamos que este curso está enfocado a trabajar con la plataforma NinjaTrader y con el broker NinjaTrader. NinjaTrader, digamos que es a día de hoy, tras una fusión y diferentes cambios en los brokers, a día de hoy es broker y plataforma. Es decir, digamos que el broker y la plataforma se llama de la misma forma. Digamos que son dos brokers americanos, tienen sede en Chicago. AMP, me estoy refiriendo a AMP y a NinjaTrader. Anteriormente, de hecho a día de hoy yo tengo cuenta con AMP, tengo cuenta con NinjaTrader, con AvaTrade, con Renta 4 ya no. Estos tres brokers, sobre todo, yo recomiendo para la gente que inicie con NinjaTrader, porque eso va a ser con la plataforma con la cual inicies las prácticas. Antes, este broker AMP ofrecía NinjaTrader como plataforma, pero a día de hoy no. Es decir, si tú como nuevo cliente dices, bueno, yo quiero abrir en AMP, cuando le vayas a abrir la cuenta y le pidas, ¿me puedes ofrecer NinjaTrader? Te van a decir no, porque digamos como que la patente de NinjaTrader ya se fusionó con el propio broker y ya la tiene en exclusiva este broker y ninguno más. Es un poco una desventaja, pero digamos que eso son cambios dentro del broker, y a día de hoy pues a mí me mantienen NinjaTrader porque soy un cliente antiguo, pero para un nuevo cliente que quiere abrir con AMP no le ofrecen NinjaTrader. A día de hoy ofrecen una plataforma llamada MultiCharts, una plataforma gratuita, y digamos que es muy similar a NinjaTrader. ¿Por qué muy similar? Un poco pues para no ahuyentar a sus clientes, pues hicieron como una especie de, entre comillas, copia para poder trabajar. Pero nosotros nos centraremos en NinjaTrader. AvaTrade es un broker que recomiendo, digamos, como un paso intermedio. Esto, aunque lo vamos a ver al final del curso, al final, sobre todo en el vídeo módulo, en el módulo 4, digamos ya cuando vayamos a ir viendo los pasos, comentaré pues nuevamente que AvaTrade es un broker que recomiendo
como paso previo a NinjaTrader. ¿Por qué? Porque es un broker que te permite abrir con cuentas desde $100 o 100 euros y te permite trabajar con microlotes. ¿Qué quiere decir? Que si, como antes de cuando comencé el curso, te estaba comentando, bueno, que cada mercado tiene su vara de medir o su regla, y te decía, bueno, el SP500 son $50 un punto, con AvaTrade puedes dividir el valor del punto, de tal forma que puedes indicar que el punto valga $5, 50 centavos, es decir, tú puedes gestionar el valor del punto y te permite trabajar con cuentas desde $100, entonces, o 100 euros. Entonces es un broker como para experimentar el real. Veremos en la parte de psicotrading que la parte de las emociones, el miedo, la avaricia, afectan muchísimo a nuestra operativa. Entonces, para experimentar el real con dinero real, es decir, con dinero de nuestro bolsillo, no dinero ficticio, está bien AvaTrade porque puedes abrir una cuenta con 100, 200 euros o dólares y puedes comenzar a practicar en real. Digo, ¿por qué he mentido no experimentar o practicar en real? Porque si vamos a NinjaTrader, en NinjaTrader no se practica, las prácticas ya tienen que venir, como quien dice, hechas de casa, las prácticas ya tienen que haberlas pasado anteriormente. NinjaTrader, cuando abras en real, ya es una cuenta para operar seriamente. Sin embargo, en AvaTrade puedes experimentar ese real, experimentar esas emociones, digamos que es como una pequeña piscina, una piscina previa, antes de pasar a la olímpica, que sería NinjaTrader. Entonces, sería como una bañera antes de la gran piscina. Y primero, ¿por qué motivo? Porque abrimos con cuentas montos bajos, no tenemos grandes comisiones, no tenemos que pagar ningunos datos adicionales, y segundo, que puedes retirar el dinero con facilidad. Es decir, no que en NinjaTrader no se pueda, que sí se puede, pero es, digamos, como una cuenta para experimentar en real. Y NinjaTrader ya es una cuenta seria que cuando abramos ya tenemos que abrir con más de $1000, que tenemos que saber que tener una cuenta abierta en NinjaTrader tiene una serie de gastos, no son muy grandes, pero estamos hablando de gastos que son pequeños, pero lo menciono porque hay alumnos que me comentan, ¿puedo abrir una cuenta en real y la tengo en real y la dejo para ir viendo el mercado? No, ¿por qué? Es decir, yo siempre comento un poco a interés de los alumnos. ¿Por qué? Porque si tienes una cuenta, abres con $1000 o $1500 y no la usas, sabes que mes a mes te van a estar descontando y esa cuenta va menguando. Lo ideal que es cuando tú abras tu cuenta será para operar en real y por lo menos que las operaciones que hagas puedas obtener el beneficio y puedas rentabilizar por como mínimos los gastos que digamos, los gastos que tiene tener la cuenta abierta. Y lo que comentaba antes, tenemos una serie de comisiones, pues al día de hoy NinjaTrader son $4,02 por compra y venta, es decir, por entrada y salida. No es que compro y me cobran 4,02 y vendo y me cobran 4,02, no, es decir, es vuelta completa. En AMP también oscila de la misma forma, pero fijaros aquí como Renta 4, que es un broker español, broker y banco español, la comisión es muy alta, incluso creo que ronda entre los 16 y 18 euros por dólares por operación. Por lo tanto, en el SP500 me estoy refiriendo, por lo tanto hay que tener, digamos, ojo un poco de estar viendo en qué broker vamos a invertir, en qué broker vamos a realizar nuestras operativas, porque se trata de pagar lo menos posible, porque realmente lo que comentaba, si todos nos prestan el mismo servicio y ante los mismos niveles de seguridad, ¿por qué vamos a pagar más? ¿Por qué digo los mismos niveles de seguridad? Porque hay que tener en cuenta que estos brokers, yo los he analizado, tengo cuenta, he trabajado con ellos, he operado con ellos y opero con ellos, y han pasado los requisitos mínimos de seguridad que yo le exijo a un broker, que son que devuelvan el dinero en caso de una posible quiebra del broker, pues siempre están garantizados hasta $300.000, que sean brokers serios, es decir, que no sean creadores de mercado. ¿Por qué? Porque hay brokers que se denominan creadores de mercado, digamos, que no muestran al 100% el movimiento del mercado en cuestión. Por eso se llaman creadores de mercado. Entonces muchas veces van a buscar nuestros stops, eso que ya hemos visto anteriormente, nuestras salidas para hacernos perder. Es decir, hay que tener cuidado con el broker que vamos a elegir.
y luego por otra parte el tema de las comisiones. Por lo tanto, ante que cumplan los requisitos de seguridad, prestándonos el mismo servicio, obviamente vamos a irnos brokers más económicos. ¿Por qué pongo Renta 4? Bueno, pues para gente que quiera operar en el mercado español o europeo, Renta 4 tiene unas comisiones muy competitivas. Pero si nos vamos a mercados americanos, pues obviamente nos va a cobrar más barato un propio broker americano que uno español. Entonces, esto, aunque lo vamos a ver al final, un poco a modo de presentación. Bien, comenzamos con la parte que comentaba al comienzo del curso, que te decía, bueno, vamos a ir viendo en el primer módulo y en el segundo, en el vídeo 1 y 2, esa base teórica en torno a qué, en torno al análisis técnico. Es decir, el análisis técnico es la parte teórica de este negocio. Yo siempre recomiendo que esto del trading nos lo tomemos, incluso lo comento en el libro Trading y Bolsa, como una carrera universitaria. Tenemos una fase teórica que está dentro del análisis técnico, una serie de prácticas que viene cuando lancemos nuestras operaciones sobre nuestra plataforma y, digamos, ya la fase real, que es digamos, un poco el ejemplo o el símil que ponía en cuanto a un piloto de avión. ¿Qué vamos a ver con el análisis técnico? Trataremos en el análisis técnico, o qué se encarga de estudiar esta fase teórica o estos estudios teóricos. Se encarga de estudiar qué ocurrió en el pasado en los mercados con el fin de predecir la evolución futura del mercado en cuestión. Es decir, que en base a lo que hemos estudiado y analizado anteriormente, intentaremos prever la dirección de la bolsa apoyándonos en datos históricos, obviamente en nuestros gráficos, en indicadores, en estrategias, y con esto decidir cuándo comprar o cuándo vender. Por lo tanto, fíjate que se trata de estudiar, el análisis técnico se encarga de estudiar qué ocurrió antes. ¿Por qué? Porque hay una frase, digamos que bastante conocida, que es: el mercado tiene memoria, porque lo que ocurrió hace un mes lo puede volver a repetir dentro de 3 días, 5 días o al mes siguiente, cuando el mercado es muy cíclico. Es decir que tiene memoria, y por lo tanto, si ya sabemos que lo que ocurrió hace un mes lo puede volver a repetir, de ahí surgen los estudios del análisis técnico, de ahí surgen los patrones, de ahí surgen los indicadores, de ahí surgen todas esas herramientas que nos indican qué vamos o cómo actuar. Sí es cierto que el análisis técnico no es infalible, es decir, no es algo que sea al 100%. ¿Por qué? Porque ese estudio de mercado lo haremos bueno nosotros los traders, y dependerá de nosotros hacerlo viable y exitoso. Vamos a continuar, que siempre hago una pequeña parada antes de introducirnos en el análisis técnico de lleno, que hay 2 tipos de análisis o 2 tipos de analistas. El técnico, que sería donde yo me incluyo y donde intento compartir a los alumnos, veremos el motivo. Y luego tenemos el analista fundamental. El analista técnico se encarga de estudiar la economía financiera, no estudia causa, estudia los efectos, las estadísticas sobre variaciones de precios. Yo sobre todo me quedaría se centra en el gráfico. El analista fundamental, un poco en la economía real, en la situación económica de las empresas, en el impacto de las noticias económicas, es decir, se enfoca en elementos un poco más generales. Esto es un análisis técnico. Se encarga de ver el gráfico, de graficar, trazar soportes, resistencias, es decir, todo esto que estamos trabajando o que estamos viendo en esta pequeña captura. Y el análisis fundamental se encarga en ver estos datos técnicos, qué tipo de empresa, qué sector pertenece, el precio de las acciones, si ha habido dividendos, si ha habido capitalización, si ha habido recapitalización, si tiene deuda, cuál es la deuda, cuándo se actualizó, cuál es el número de acciones. Es decir, se encarga de ver esos datos un poco más generales. No quiere decir que considero que sea malo, pero yo considero que si el análisis fundamental no me va a decir compre usted en 2.341,00 porque va a subir el SP500. No,
Es decir, eso no me lo va a decir el análisis fundamental, eso me lo va a decir el análisis técnico. Es decir, ¿dónde acierta el análisis fundamental? El análisis fundamental no es que aciertes, sino que es un poco lógico y sobre todo en el sector tecnológico. Cuando empresas como Apple o Samsung sacan unos dispositivos, nuevos smartphones, ¿qué va a ocurrir? Que el precio de la acción, las acciones se van a revalorizar y van a subir. Por lo tanto, de ahí surge digamos, o la validez del análisis fundamental. Recuerdo el caso de Samsung cuando tuvo el problema con las baterías de los Galaxy Note 7, tuvieron que parar la producción de estos dispositivos y ¿qué ocurrió? Que las acciones de Samsung se hundieron. Es decir, este análisis o este éxito se atribuye al análisis fundamental, pero exactamente a mí no me decía el análisis fundamental compre en X nivel porque las acciones van a seguir desplomándose. No, sí, aquí tenía que recurrir al análisis técnico. Al igual se sitúa un poco en noticias, digamos, en datos un poco más generales. Al igual con el episodio de United, es decir, pues hay un episodio un poco fuera de lo común que va a ocurrir, que van a caer las acciones de United Airlines. Por lo tanto, este éxito, entre comillas, se le atribuye al fundamental. En nuestro caso, nos centraremos en el análisis técnico. ¿Qué enseña el análisis técnico? Con el análisis técnico aprenderás a ver si las acciones, por ejemplo, de Coca-Cola, están subiendo, durante cuánto tiempo subirán, cuándo harán una posible parada en su subida, dónde hay posibilidades que el precio de las acciones se dé la vuelta y caigan. Es decir, nos aportan muchísima información. Nos debe ofrecer qué pueden hacer los precios, qué es lo más probable, y digamos tener una condición para establecer lo más probable y proponer un plan concreto de actuación. Esto es lo que nos debe ofrecer el análisis técnico y lo que nos debe enseñar. Aquí vamos a ver un ejemplo de una operativa. Esta es una operativa en imágenes, son tres imágenes, ya está avanzada, con el hecho de que quiero ver o explicar bien en qué me he basado o el análisis técnico que me ha permitido a mí tomar esa operación bajista, ya que no hemos visto ningún ejemplo bajista. Fíjate, en este momento venimos de una tendencia bajista, vemos cómo el mercado está cayendo, aunque todo esto ya digo que lo vamos a ver en los siguientes módulos, es decir, vamos a ir viendo cómo se mueve los gráficos, cómo se forman las velas, cuándo tomar operaciones, cuándo valorar la importancia de los indicadores, de las mechas, todo esto lo vamos a ir viendo. Yo siempre estoy empezando desde líneas generales e ir enfocando poco a poco. En este caso vemos cómo el mercado está cayendo, el SP500 está cayendo, estamos en un gráfico de 2 minutos y veo que el mercado está cayendo. ¿Y qué ocurre? Que rompió, fíjate que yo tengo aquí una barra azul que la he trasladado yo, esta especie del recuadro azul a lo largo del gráfico. ¿Y qué busco yo? Bueno, primero que rompa ese recuadro azul. ¿Por qué? Esto ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque yo siempre busco al profesional, es decir, yo busco que el profesional rompa estos determinados niveles, es decir, que el profesional se vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque esa mano fuerte va a ser el que tenga el dinero para llevarse el mercado o hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, aquí el profesional rompe esa zona que yo consideraba de interés, la rompe y apoya el volumen, es decir, hay dinero en el mercado, lo que va a ocurrir es que el mercado va a caer. Pero yo entro directamente al mercado, no, yo siempre espero una especie de pullback o retroceso, que esto es lo que yo comentaba en la primera parte de este módulo, que decía primer impulso, retroceso, pullback. ¿Por qué? Porque sé que los mercados se mueven de esta forma. Primer impulso, pullback o retroceso. Cuando digo pullback o retroceso es este descanso, estas dos velas verdes. Si el mercado está cayendo, ¿cómo descansa el mercado? Subiendo. Por lo tanto, lo que viene a continuación es que después de este descanso va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque esto forma parte de los movimientos de mercado. Primer impulso, retroceso, segundo impulso. ¿Dónde va a estar nuestro sueldo? En ese segundo impulso. Por lo tanto, de esto se trata nuestra operativa de trading, de esto se trata la serie de confirmaciones. Fíjate que yo te comentaba que yo trabajo con confirmaciones, es decir, yo trabajo con una serie de herramientas que me digan a mí que el mercado va a continuar. ¿Cuáles son esa serie de herramientas? Si ampliamos
nuestro sector de la operativa tenemos primer impulso, tenemos digamos que el mercado viene cayendo desde comienzo de la sesión. Por lo tanto, veo que el mercado está cayendo. Primer impulso, confirmación. Segundo, rompe mi zona de interés y rompe un indicador prior close, que es esta línea punteada de color granate o rojo oscuro, que es el cierre del mercado del día anterior. También lo vamos a analizar más adelante. Rompe ese prior close y se va con fuerza hacia abajo. Tercera confirmación, lo hace con volumen. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho dinero acompañado ¿a quién? A los vendedores. Fijaros que estoy recapitulando con cosas o elementos que ya hemos visto. ¿Quiénes son los vendedores? ¿Quiénes son los compradores? Los vendedores son esos personajes que tienen interés en llevarse el mercado hacia abajo, o los rojos, y tienen dinero, por lo tanto sé que el mercado va a caer. Segundo, se produce un pullback, esta subida, este pequeño descanso, que son dos velas verdes, y lo hacen con poco volumen, con poco dinero. Por lo tanto sé que los compradores no tienen dinero para llevarse el mercado hacia arriba. Por lo tanto se confirma de que el mercado va a continuar cayendo. Una vez que queda superado, fíjate cómo yo ya lanzo mi orden de venta. A modo de resumen, he lanzado mi orden de venta, ya está ejecutada. ¿Por qué aparece $50? Porque cayó de 2.150 a 2.149. ¿Por qué 50? Porque un punto son $50. Si llega a caer hasta los 2.146, como lo vemos aquí, es decir, de 2.150 a 2.146 son 4 puntos. Por lo tanto, 4 puntos por $50 el punto son $200 de caída. Fíjate que tengo aquí mi límite que marca mi sueldo y mi stop que marca mi posible pérdida. Si me preguntas cuál es tu inversión, me puedes preguntar cuál y cuánto estás invirtiendo para ganar esos $200 o para ganar estos 50 que llevas aquí. Fíjate que la inversión, como digo y como comencé diciendo al comienzo de este módulo 1, la inversión me la está marcando el stop. Esta herramienta que me dice hasta aquí quiero perder. ¿Y cuánto es? Pues fíjate, de 2.150 a 2.151, ¿cuánto va? Un punto. ¿Cuánto estoy invirtiendo? $50. Así yo tengo una cuenta de $10.000, así tengo yo una cuenta de $10.000, yo solamente en esta operación voy a perder $50, un punto. ¿Y cuándo lo voy a perder? Aquí en esta flecha digo yo, si sube, imagínate que si esto sale una noticia positiva o yo me equivoco de análisis y esto empieza a subir, yo solo hasta aquí voy a perder, aquí voy a ver en mi marcador menos 50. Aunque se vaya al cielo y llegue a los 2.160, yo solo voy a perder $50. Entonces, a modo de resumen, el stop es el que me está marcando la posible pérdida o inversión. ¿Y cuánto voy a ganar? Le voy a ganar lo que marque el límite, lo que marque. Es decir, hasta 2.146 puntos. Fíjate cómo aquí va cayendo, vemos cómo va cayendo, a medida que va cayendo vamos viendo ese beneficio. Fíjate cómo se ve bien, primer impulso, pullback, segundo impulso, aquí estamos viendo que a medida de que cae se va aumentando nuestro beneficio. ¿Cuál será la forma de trabajo? Como decía, trabajaremos con el análisis técnico en torno a búsqueda de patrones, que es lo que vamos a ver. Entradas básicas, las vamos a ver. Metodología básica, confirmaciones, indicadores, volumen, tendencia. Es decir, todo esto es lo que nosotros trabajaremos en torno al análisis técnico y que estará en nuestra plataforma de trading y que tendremos que buscar sobre nuestra plataforma de trading. Por lo tanto, vamos a continuar avanzando. Esto es un ejercicio de análisis técnico sobre todo para ver, ir explicando lo que, digamos, lo que ya he comentado, es decir, pequeñas pautas que ya he comentado, aunque siempre digo, todavía no hemos llegado a estos aspectos que mencionaba anteriormente, no hemos llegado a ver patrones, que esto forma ya parte del módulo 2, a ver la metodología básica, a ver todo este tipo de herramientas que es lo que te interesa como trader, saber cuándo comprar, cuándo vender y todas estas herramientas.
Ante este ejercicio 1 tenemos este gráfico, se trata de un gráfico limpio del SP500, un gráfico de un minuto porque cada vela tiene una duración de 1 minuto, esto también lo vamos a ver más adelante. Y si me preguntas dónde, o te pregunto mejor dicho, dónde tienes una posible entrada en función de lo que hemos visto, es decir, en función de primer impulso, retroceso y segundo impulso. Te dejo un poco de tiempo, es decir, si me preguntas, o mejor dicho, yo te hago la pregunta, en esta operación, en este gráfico, tienes una posible entrada en función de primer impulso, pullback y segundo impulso, ¿dónde la localizarías? Pues, si te fijas, la tenemos aquí. Es decir, primer impulso, el mercado cae, pullback, aquí lo tenemos, cuando digo pullback o retroceso me estoy refiriendo a lo mismo, es decir, a ese descanso de mercado, y después viene un segundo impulso. Esto viene siendo lo mismo que el ejemplo que veíamos anteriormente. Primer impulso, pullback, segundo impulso. ¿Dónde va a estar nuestro sueldo? En ese segundo impulso, en esa segunda pata. Aquí estamos viendo el principio de la metodología básica, es decir, un poco para situar en qué punto estamos. Primer impulso, pullback y segundo impulso. Fíjate, lo tenemos aquí el ejercicio ya resuelto, como cae ya con los indicadores de mercado. Fíjate el volumen, lo tenemos aquí, el volumen de este pullback, que me dice que los compradores, de nuevo digo, ¿quiénes son los compradores? Los verdes, los alcistas. ¿Quiénes son los vendedores? Los rojos, los bajistas. Lo que me deja ver que los compradores, los rojos, los alcistas, no tienen dinero para llevarse el mercado al alza. Por lo tanto, es una confirmación más de que mi metodología básica, primer impulso, retroceso y segundo impulso, se va a cumplir, porque estoy siguiéndole la pista al profesional. Por lo tanto, esto me deja ver, digamos, la solución del ejercicio. ¿Dónde ejecutaría la entrada? Debajo de ese pullback. ¿En qué? ¿En compra o en venta? En venta. ¿Por qué? Porque yo estoy apostando que el mercado va a caer y a medida que vaya cayendo esta pata, a medida que vaya cayendo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos o los puntos que caigan, yo voy a ganar $50, 1 punto. ¿Cuánto voy a invertir? Voy a invertir mi stop, es decir, mi posible pérdida. Errores con el análisis técnico. Digamos que esto ha sido un pequeño ejercicio para tener en cuenta antes de entrar en materia. Como digo, y tal vez gente que no sepa absolutamente de nada, puede haber mucho contenido o se confunda. Vamos a ir, estamos tan solo en 1 hora y media todavía de este primer módulo. Todavía nos faltan 3 módulos restantes donde aprenderemos al 100% todo e ir viendo cómo entender esta parte del análisis técnico. Entonces, a modo de conocimiento, y luego explicaré por qué menciono esto, que yo siempre digo que en mis cursos siempre trato de que todo el contenido que se comparta sea útil. Yo realicé muchísimos cursos, seminarios, lecturas de libros, es decir, incluso cursos individuales, en los cuales me encontraba que determinados formadores incluían una serie de material que no era aplicable a los mercados. Incluso le preguntaba, ¿esto se puede aplicar? Me comentaban, no, es decir, esto es un poco más de contenido general o incluso de una economía general. A mí yo en esa parte no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que tiene que haber un conocimiento general, pero no estoy de acuerdo que se compartan una serie de conocimientos que no los vayamos a poder aplicar, porque si esto ya es una materia, entre comillas, complicada, ¿para qué vamos a llenar nuestras cabezas de conocimientos que no vamos a usar, es decir, que no van a tener utilidad? Por lo tanto, todo lo que yo comento a lo largo de estos cursos y a lo largo de estos módulos venideros va a ser aplicable a vuestra operativa en mayor o menor medida. Habrá elementos, pautas que se repitan con mayor frecuencia y habrán elementos o pautas que se repitan con menor frecuencia. Por lo tanto, ¿por qué menciono aquí los errores del análisis técnico? Bueno, esto lo menciono porque el análisis técnico comenzaba anteriormente diciendo que no era infalible. El análisis técnico puede fallar
cuando nosotros no operamos en un activo, en un valor. Ya sabemos que siempre hay diferente terminología para denominar los mercados. Cuando en el mercado en que nos situemos no tenga volumen. Es decir, si nosotros aplicamos el análisis técnico en una acción donde no hay gente operando, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro análisis va a fallar. Por lo tanto, dice, es imprescindible que sea un activo líquido. ¿Qué quiere decir? Que haya un alto número de participantes en el mercado. ¿Por qué lo decía? Fíjate que anteriormente yo ponía el ejemplo del volumen que te decía aquí. El volumen, los compradores tienen bajo volumen, es decir, tienen poco dinero para llevarse el mercado al alza. De tal forma, aquí el volumen también entra, es decir, el análisis técnico no funcionará si el activo en el que operemos no tiene gran cantidad de volumen o no hay gente operando los mercados. Bien, por lo tanto, el análisis técnico, para que sea, digamos, eficaz, debe haber un alto nivel de operadores. ¿Por qué menciono esto? Bueno, yo he tenido alumnos que han venido a mis cursos y tal vez desean operar en acciones en las cuales o bien en empresas que trabajaron o por conocimiento o por cualquier relación con esa empresa y desean operar en esas determinadas acciones y me comentan, bueno, el análisis no funciona, no encuentro este patrón o cuando se da no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque el análisis técnico no funciona cuando el activo no es líquido, cuando no hay gente operando. Puedo poner ejemplos. Tubacex es una empresa española, cotiza en bolsa y el volumen es muy bajo porque no es de interés, es decir, no tiene un interés como un banco, como una telefónica, como un Inditex, es decir, no hay gran número de participantes, por lo tanto no hay liquidez y en nuestro análisis no funcionará. Veremos ejemplos y veremos cómo se denominan estos mercados. El análisis técnico se basa en la psicología de la masa, es decir, en la convicción de que todos nos movemos al unísono, dando lugar así a formación de tendencias, soporte, resistencia, que estos veremos. Entonces es una condición indispensable que haya masa, de la misma manera que no funciona igual un gráfico activo de reciente creación, por ejemplo, cuando salió Snapchat, es decir, cuando salió Snapchat, lo que ocurre en la gran mayoría de casos, cuando es un caso como que muy esperado, cuando va a salir a bolsa, ¿qué pasa? Que sube y pega un subidón muy grande porque es digamos, una empresa, un activo, un valor que se esperaba con ansia su salida a bolsa, al igual que ocurrió en Alibaba. Pero no podemos aplicar un análisis técnico, ¿por qué? Porque el análisis técnico se encarga de estudiar lo que ocurrió anteriormente y si no tenemos datos, es decir, no tenemos datos lo que ocurrió anteriormente porque salió hoy a bolsa, no podemos aplicar nuestro análisis porque es un activo de reciente comienzo. Simplemente lo que tenemos que ver es que los mercados con poco volumen, estos que yo mencionaba, como puede ser Tubacex, como puede ser Clínicas Baviera, estoy dando ejemplos sobre todo del plano español, que se consideran chicharros, se denominan chicharros, lo veremos a continuación. Fíjate, esto es un gráfico de Tubacex. Aquí estamos viendo un gráfico de Tubacex, una captura de un gráfico Tubacex proporcionado por investing.com y estamos viendo un gráfico que no hay, digamos que prácticamente incluso hay muchos espacios en blanco, no hay formación, no hay una dirección clara, no hay un patrón de metodología de primer impulso, retroceso, segundo impulso. ¿Por qué? Por lo que comentaba anteriormente, porque no hay una gran cantidad de volumen, es decir, no es un activo líquido, porque estamos hablando de que es un chicharro, es decir, una empresa de baja calidad, que lo veremos ahora. Antes mencionaba el tema de la psicología de la masa. Realmente dicen los expertos en análisis al 100%, que digamos un poco más, los más técnicos, comentan que el mercado no refleja el valor real de los títulos, sino que refleja el de la gran masa de inversores que piensa que valen lo que piensa que valen los títulos, es decir, realmente al 100%. A lo mejor Inditex,
que está a 30 y pico, no es el valor del título, no es el valor del precio de la acción, sino que refleja lo que pensamos nosotros los inversores o los especuladores, lo que valen los títulos. Por lo tanto, es un reflejo de la psicología de los inversores. Se mueve entre el pánico, el terror, el optimismo y por un lado pues la confianza, el excesivo optimismo, el ansia. Se trata así pues observar la conducta de los individuos que integran el mercado. Fijaros aquí la psicología de la masa, aquí tenemos un poco el ejemplo, aquí estamos hablando de, digamos, de OHL. OHL, bueno, esto tiene que ver con... Aquí viene un poco a reflejar lo que comentaba de la psicología de la masa. Anteriormente decía, bueno, pues refleja la psicología de los inversores, se mueve entre el pánico, el terror, el optimismo, y esto es un buen ejemplo de las acciones de OHL que llegaron a caer casi un 13%, incluso llegaron pasados la 1:30, esto sería más o menos el 20 de abril, llegando hasta 3,99 euros por título. ¿Y esto por qué? Bueno, esto porque se destapó un caso de corrupción, coincidió con el registro por parte de la Guardia Civil en la sede de la empresa en Madrid. Entonces, ¿qué deja ver? Pues cuando coincide con estos eventos, pues hay una operación, se llama la Operación Lezo contra la corrupción en la empresa pública de Aguas Canal Isabel II. Por lo tanto, hay vinculaciones con esta empresa, presuntamente vinculaciones con esta empresa. ¿Y qué ocurre? Que aquí está reflejando la psicología de la masa. Fijaros cómo llegó incluso a los 3,90, por lo que esto deja ver el pánico o podemos ver cómo afecta determinados acontecimientos. Aquí lo que quiero reflejar es el tema de la psicología de la masa, que tiene mucho que ver con el comportamiento del inversor y con qué determinadas noticias afecten a la empresa en cuestión. Y este es un gráfico pues, bastante actual, una noticia bastante actual, y nos deja ver esos movimientos. Lo que comentaba aquí huye de los chicharros. Anteriormente te decía, bueno, pues no podemos aplicar análisis técnicos en empresas donde, digamos, sean de baja calidad, donde no haya volumen, donde sea complejo y sobre todo no complejo, sino que no funcione al 100% nuestro análisis técnico. ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre en estas empresas, en estos chicharros. Empresas de baja calidad entran en pérdidas con relativa frecuencia. Una empresa grande con un negocio de baja calidad no es un chicharro, ojo, son de empresas pequeñas de baja calidad. Y bueno, a modo de curiosidad, el nombre se debe a un pez, un chicharro jurel, que es poco apreciado. La característica del chicharro, que primero el análisis no va a funcionar porque es de baja calidad, bajo volumen, muy poco apreciado, y lo que caracteriza a estos chicharros es que tienen subidas espectaculares que multiplican su cotización por varias veces en pocos meses, pero el problema es que también puede estar cayendo durante décadas. Aquí también rompemos el dicho de que en bolsa se gana siempre a largo plazo. Ya hemos roto el de que en bolsa se pierde hasta la camisa. Estamos rompiendo con este ejemplo el dicho en bolsa se gana siempre a largo plazo, porque se puede mantener un chicharro durante 20 o 30, incluso 40 años y perder dinero. Por lo tanto, lo mejor es evitar este tipo de ejemplos. No es, digamos, este tipo de empresas. Lo ideal es irnos a activos líquidos, activos donde haya gran movimiento, y evitar este tipo de empresas. No es para nadie un secreto, ya incluso hay determinadas webs que caracterizan y califican a determinadas empresas de chicharros y las clasifican. Y lo que tenemos aquí no es nada recomendable, porque con los chicharros lo más probable es perder dinero. Hay que evitar la tentación, porque aunque se acierte con una de esas subidas, porque yo antes comentaba que hay subidas espectaculares, aunque se acierte con esa subida, lo más probable es que se pierda más dinero en otros intentos fallidos. Es decir, mientras estás intentando entrar en ese chicharro, ya has perdido más de lo que puedes ganar con esa subida espectacular, entre comillas. Aquí tenemos otro ejemplo de chicharro. Este ejemplo de chicharro que te comparto aquí, Natra. Natra exactamente es un grupo multinacional con base operativa en Madrid, dedicado a la elaboración de productos de chocolate para la marca de distribución en Europa.
Y bueno, pues Natra es un ejemplo de chicharro porque es una empresa, entre comillas, pequeña y de baja calidad y prácticamente entra en pérdidas con relativa frecuencia. Fíjate, en este caso este gráfico fue de mediados del 2016, es decir, mediados del año pasado, y hace más o menos un mes cerró incluso en 0,62, es decir, incluso este año está por debajo del precio en el que se encontraba el año pasado, es decir, entra en pérdidas. Fijaros esta subida espectacular y esta caída. Este es un ejemplo de chicharro. Otro ejemplo de chicharro tenemos aquí. Este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, Clínicas Baviera, otro gráfico proporcionado por Investing. Fíjate cómo aquí no hay una tendencia clara, es decir, se trata de, en bolsa o en el trading se trata de seguir una tendencia clara, o hacia arriba, hacia abajo, una compra, una venta, es decir, un movimiento lo más claro posible que nos permita subirnos a esa tendencia alcista o irnos subidos en esa tendencia bajista, dicho de alguna forma más coloquial. Por lo tanto, aquí no hay forma de subirnos a ninguna tendencia. Clínicas Baviera se considera otra empresa chicharro. Incluso en el 2009 cayó muchísimo en bolsa. Cambió más o menos un porcentaje se dejaron un 4,79%, pues ante la posible huida de la familia March, que digamos la principal accionista, controla el 20% de la empresa, y recientemente se disparó en bolsa hasta un 7% tras la OPA de un grupo chino por cerca de 170 millones. Pero bueno, estos son aspectos un poco más noticiosos, un poco más generales en cuanto a estos chicharros. ¿Se puede ganar dinero con los chicharros? Pues antes comentaba que lo mejor es evitar la tentación. Sí es cierto que hay dos características, incluso hay una serie de documentos que dicen, bueno, chicharros con posibilidades y chicharros para comprar. Hay determinados chicharros que se consideran, entre comillas, que tienen un cierto interés. Lo podemos ver en este informe del Economista, y son Ebro Foods, tenemos Otis, la primera compañía de ascensores del mundo, es bastante conocida, Prosegur, y fíjate que se consideran chicharros. Prosegur es una empresa, digamos, un poco de seguridad. Tenemos también Corporación Financiera Alba, Grupo Catalana de Occidente, incluso similares a Acerinox, es decir, una serie de chicharros que tenemos aquí de interés. Al igual que también hay una serie de documentos o archivos o, digamos, artículos que animan a determinados chicharros que pueden ser comprados y aprovechar, es decir, si hay una serie de análisis y aprovechar esas subidas. Pero bueno, son pues Centis, tenemos Prisa, hay incluso lingotes especiales, pero bueno, esto habría que analizarlo mejor, dado que somos analistas técnicos y nos tendremos que centrar en el gráfico y no en determinadas noticias o acontecimientos un poco generales. En pocas palabras, lo que tenemos en este momento para que podamos entender en trading, cuando nuestro análisis técnico consideramos que debemos comprar, lo que hacemos es comprar en el determinado valor que nos encontremos, pues ya sea IBEX, DAX, SP, acciones, cualquier tipo de mercado o valor en el que nos encontramos, y comprar si nuestro análisis de mercado es correcto, el precio irá a nuestro favor, nosotros decidiremos cuándo salirnos del mercado, recordemos esa orden límite. Y ¿cómo nos salimos? Vendiendo lo que has comprado, y usaremos también un stop. Un stop que, digamos, protegerá nuestra cuenta. Esto es un resumen de los dos movimientos que ya hemos visto. Comenzábamos este módulo 1 con dos movimientos, un movimiento alcista y un movimiento bajista. Y esto es el movimiento alcista. En definitiva, si compras, también se denomina entrar en largos en el mini SP500 para salir del mercado y vender o deshacer la operación. Mejor dicho, deshacer la operación, vendes. La tenemos aquí. Fíjate cómo entrada en compra, la salida cómo va a ser, en venta. Ya digo que estoy un poco en rangos generales, todavía estamos en el módulo 1, lo digo porque ya tengo,
sobre todo en diferentes cursos que he hecho, en este momento siempre surgen preguntas en torno, bueno, ¿cómo, pero cuáles son esas velas, a qué vienen estas mechas? Porque esto todo lo vamos a ir viendo. Yo sobre todo quiero presentar es que cuando ya lleguemos al tema de las herramientas y punto por punto y focalizarnos en cada herramienta, ya sepamos cómo se gana dinero en el trading, ya sepamos cuáles son esos dos movimientos alcistas y bajistas, ya sabemos cómo, cuál va a ser el orden de las operaciones. Por lo tanto, entrada en compra, salida en venta, lo tradicional. Fíjate aquí, esto es una operativa que un poco ilustra, esto es una captura que ilustra una compra, aquí la venta, aquí tenemos nuestro beneficio, es bastante fácil de ver. Este ejemplo lo retomaremos más adelante. Y las ventas bajistas o cortos, si vendes, entras en cortos, apuestas que el mercado va a caer, para salirnos del mercado ponemos nuestra orden de compra. Aquí la gente muchas veces se confunde porque dice si tú vendes para salirte del mercado compras, pero no es que compras otra vez, sino que le estás diciendo al mercado que compres lo que tú estás vendiendo aquí arriba. Si tú vendes en 15, sales en 10, lo que le estás diciendo es que compre lo que tú estás vendiendo allí arriba. Por lo tanto, es una operativa bajista o entrada en cortos. Fíjate aquí, esto es simplemente para ilustrar como que a medida que va cayendo nosotros vamos obteniendo ese beneficio. Desde nuestra entrada, fíjate, desde la entrada en 2160.75, es decir, lo tenemos aquí marcado, y el precio ahora mismo, ¿dónde se encuentra? El precio ahora mismo se encuentra en 2144,75. ¿Cuántos puntos hay aquí de caída? Es decir, desde la ejecución de la entrada en venta hasta el precio en el que se encuentra en este momento, hay 16 puntos. 16 puntos por 50 da $800. Un punto, $50, 16 por 50, $800. Por lo tanto, esto lo vamos a ver más adelante, es un ejemplo de las elecciones de Trump, pero antes me gustaría pues, ir ilustrando ambos movimientos. Para ir terminando este módulo, nos vamos a quedar justamente aquí en los gráficos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una parada, vamos a cerrar este módulo 1. Este módulo 1 ha sido de presentación general de todos los elementos del mercado, de todo lo principal, los movimientos del trading, sobre qué podemos hacer trading, el análisis y una serie de operativas ya grabadas. Veremos, nos han quedado 2 o 3 operativas a modo de ejemplo. Recuperaremos las elecciones de Trump e iremos viendo todos estos ejemplos, como esta operativa dice, bueno, abrimos una operación de compra en largos en 2110,25, lanzamos la orden, esto ya viene un poco, ya esto creo que queda entendido, compramos, nosotros lanzamos order filled. Y luego lanzamos una salida, la fluctuación, colocamos un stop de protección. Order pending. Un poco a modo de resumen, esta operativa está basada en un triángulo expansivo. Lo que buscamos es que rompa el triángulo por la parte superior o inferior y el mercado se va hacia arriba o hacia abajo. Esto lo vamos a ver, pero ya llegados a este punto ya se ha presentado todo lo general. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en los aspectos más concretos que las órdenes quedan planteadas, lo que yo comentaba, en una tendencia alcista. Compro barato, compro en 2110,25, vendo caro, vendo en 2111,75 y marco mi posible pérdida. En caso de que el mercado caiga y llegue a mínimos, yo solo voy a perder esta pequeña parte que es mi inversión. Si me preguntas cuánto es esa pequeña parte, lo podemos ver claramente aquí. 2109,25 a 2110,25, ¿cuánto va?
va un punto, $50. Realmente eso es lo que estoy invirtiendo de mi cuenta. ¿Me lo quitan? No, sino que simplemente digo yo que en caso de que pierda y mi operación no vaya hacia arriba, solamente voy a perder $50. De tal forma que queda planteada la operación bien marcada y bien estipulada en cuanto a nuestra gestión monetaria. Por lo tanto, veremos los ejemplos que nos faltan, como las elecciones de Trump, algún ejemplo más bajista, y el siguiente módulo iniciaremos aquí, en los gráficos que nos permitirán ya entrar en materia, como ver lo que comenta aquí, que son los gráficos, nuestra mesa de trabajo, las velas, todas estas herramientas y pautas las veremos a partir del módulo 2. Finalmente espero que os haya ayudado esta primera parte, este primer módulo, aproximadamente 2 horas, y es importante que para cualquier duda tenéis, que aunque al final del curso tendréis las vías de comunicación, pero para cualquier duda, para cualquier persona que en este momento haya finalizado este módulo y tiene preguntas de este módulo, tenéis acceso al aula virtual, tenéis acceso al correo de alumnos. Ahora mismo os compartiré una captura para que podáis ver las vías de comunicación. Bien, como comentaba, para todas aquellas personas que una vez finalizado este módulo 1, este vídeo 1 de presentación general, e indicar que ya una vez adquirido el curso tiene acceso a su aula virtual y en mi escritorio tendrá el correo de alumnos, aunque yo previamente siempre hago un contacto con el fin de que le llegue a todo el mundo el correo de alumnos, y a este correo electrónico pueden compartir cualquier pregunta. Este lo atiendo yo personalmente, además tenemos el de información que atiende Javier, o incluso el de asistencia técnica del aula alumnos, pero principalmente para que una vez finalizado este vídeo 1, si tienes cualquier pregunta, cualquier inquietud, o antes de avanzar y prefieres solucionar estas dudas de estas primeras 2 horas, me escribes a alumnos@tuplanabolsaytrading.com indicando la modalidad del curso y yo te responderé a través del mismo. Incluso tenemos WhatsApp que atiende Javier, que muchas veces es más rápido, me podéis compartir cualquier pregunta, y además que en esta parte del aula virtual tenéis más vídeos de apoyo, vídeos de un poco cómo descargar la plataforma para la gente que se le olvide, hacer el rollover, diferentes operativas, es decir, está bastante completo, al igual que en la zona de mis archivos, diferentes manuales, como el manual del PowerPoint que hemos estado viendo, va a estar subido a esta zona de mis archivos, el manual del curso, apuntes, es decir, en todo ello en la zona del aula virtual. Por lo tanto, como digo, para quien tenga preguntas, me escribís al correo de alumnos y solventamos. A continuación, lo que veremos será los gráficos en el siguiente módulo. Espero que os haya ayudado, muchas gracias y continuamos.